¿Qué diferencia hay entre las fracciones propias y las fracciones impropias? Voy a explicártelo ya, pero antes recuerda que era una fracción. No es ni más ni menos que una división entre dos cantidades. El numerito de abajo, el denominador, indica en cuántas partes iguales se divide una unidad. Y el numerito de arriba indica cuántas de esas partes tomamos. Una vez que tenemos claro qué es una fracción, vamos a ver qué es una fracción propia y una fracción impropia. Fíjate que es muy facilito. Cuando el denominador, es decir, el numerito de abajo, es mayor que el numerador, es decir, el numerito de arriba, cuando el numerito de abajo es mayor que el numerito de arriba, eso es una fracción propia. Y el resultado siempre va a ser menor que 1. Por ejemplo, tenemos la siguiente fracción, 3/5. En este caso, el denominador es más grande que el numerador y el resultado es menor que 1. Si lo divides, verás que 3 entre 5 da 0,6. Vamos a ver otra. 1/4. En este caso, también el denominador es más grande que el numerador. Si lo divides, 1 entre 4 da 0,25. También es más pequeño que 1. Vamos a ver otra. 6/10. En este caso también el denominador es más grande que el numerador. Si lo divides, 6 entre 10 da 0,6. También se cumple que es menor que 1. Vamos ahora con las fracciones impropias. ¿Y qué va a pasar en este caso? Lo contrario. En este caso, el numerador, el numerito de arriba, va a ser mayor que el denominador, que el numerito de abajo. En este caso se dice que es una fracción impropia. Y el resultado va a ser siempre mayor que 1. Vamos a ver ejemplos. Imaginaros que tenemos 5 medios. Si dividís 5 entre 2, da 2,5. Efectivamente es mayor que 1. Es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos 4/3. Y nuevamente el numerador es mayor que el denominador, por tanto tenemos una fracción impropia y el resultado va a ser mayor que 1. Si dividís 4 entre 3, veréis que da 1,33333 y así todo el rato, infinitamente. Vamos a ver un ejemplo más. El siguiente ejemplo es 9/7. 9/7, el resultado también es mayor que 1 si dividimos y efectivamente el numerador es mayor que el denominador. Por tanto, tenemos una fracción impropia. Con estas definiciones que os he dado ya podéis entender lo básico, cuando una fracción es propia y cuando es impropia. Pero si quieres aprender un poquito más, quédate conmigo que te voy a explicar dos casos más. El primer caso es el siguiente. ¿Qué pasa si el numerador y el denominador, es decir, si el numerito de arriba y el numerito de abajo son iguales? Pues en ese caso lo que pasa es que tienes una unidad. Cualquier número dividido por un número igual por sí mismo va a dar 1 como resultado. Y ahora vamos a ver el segundo caso. ¿Qué pasa si introducimos los números negativos? Si aparecen números negativos en la fracción. Pues lo que sucede es que yo, cuando os he dado las definiciones antes, por simplificar, lo he hecho un poco más sencillo de lo que os tenía que haber dicho. Yo os he dicho, si el denominador es más grande que el numerador, entonces es una fracción propia. Y si el numerador es más grande que el denominador, entonces es una fracción impropia. Y lo que os tenía que haber dicho es esa misma definición, pero sin tener en cuenta el símbolo que tenga el numerador o el denominador. Dicho de otro modo, si el valor absoluto del numerador, es decir, si el número que tenemos en el numerador, sin tener en cuenta su signo, es mayor que el número que tenemos en el denominador, sin tener en cuenta su signo, tenemos una fracción impropia. Y entonces siempre podríamos decir que el valor absoluto de esa fracción, es decir, esa fracción sin tener en cuenta los signos, siempre va a dar como resultado un número mayor que 1. Igualmente pasa con las fracciones propias. Si tengo que el valor absoluto del denominador, es decir, el numerito sin tener en cuenta su signo, es mayor que el del numerador, que el valor absoluto del numerador, es decir, que el número de arriba sin tener en cuenta su signo, vamos a tener una fracción propia. Y el valor absoluto de esa fracción siempre va a dar menor que 1. ¿Vale? Ya sé que es un poco complicaros la vida, pero bueno, era por si queríais aclarar un poco más, por si queríais ampliar un poco más. Bueno, pues eso es todo. Espero que este vídeo os haya aclarado algunas dudas. Si es así, suscríbete al canal porque voy a poner muchos más vídeos con ejemplos, problemas, etc. Venga, hasta la próxima.